Como le anticipábamos al inicio del programa, estamos en la mesa con Alfredo Concurat y con Alejandro Pereira, dos jóvenes economistas de la ciudad, hablando de lo que está pasando en la economía y de lo que puede llegar a pasar. Después del auspicio estamos con ellos en la mesa. Auspicia este bloque Laboratorios Labimar. Más de 50 años produciendo calidad en medicamentos. www.labimar.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos, Alberto? ¿Cómo andamos, Alberto? Bueno, en realidad tenemos 20 minutos para hablar, pero nos va a quedar corto, pero algunos temas vamos a ir despuntando. Ayer una buena noticia para la Argentina, ¿no? El tema de que la Reserva Federal no sube la tasa. Una buena noticia porque se esperaba que pudiera cambiar, ¿no? Sí, estaba todo el circuito internacional esperando el anuncio y sorprendió que mantuviera todavía las bajas tasas y la liquidez en el mundo, ¿no? Eso para nosotros es bueno porque evidentemente el aumento de tasa que estaba amagando ya había hecho devaluar en toda la región y eso podría repercutir también en unas bajas en los commodities, ¿no? En nuestra soja. Y en un caso en Argentina donde los márgenes a veces de política económica son más chicos, ¿no? En relación a la región. Hoy tenemos más dependencia, digamos, de lo que pueda pasar afuera a partir de estos menores márgenes de política interna. Sí, uno de ellos es directamente los stocks de reserva del central, ¿no? Si bien este año ha pasado algo medio particular, que no se ha liquidado parte total de la cosecha, sino se ha liquidado una parte menor, pero se ha presentado ahí, el tema de las reservas, que es el indicador que uno va siguiendo casi continuamente, ¿no? Del devenir de ese stock. Está claro que, digamos, para después del 27, que todos hablamos después de las elecciones, el mayor desafío del gobierno va a ser administrar la escasez de divisas. Claro. Ese es el mayor desafío, bueno, ¿no? Lo bueno es que hubo mucha cosecha, ¿no? Este año. Eso también debiera ayudar a un mayor ingreso de divisas. Pero es cierto, el gran problema es cómo pasar todo el trecho que queda sin devaluar, que es la gran apuesta del gobierno. Ir devaluando a poco, no hacerlo de golpe, ¿no? Sí, hay datos de que se ha liquidado más lento, digamos, la cosecha, hay todavía bastante stock, queda por liquidar. Esto es un dato positivo, digamos, que debe estar midiendo el gobierno. Pero ahí lo que me da la impresión a mí, ¿no? Que en estos casos uno, más que por ahí mirar indicadores puntuales, tiene que tratar de contextualizar esos indicadores. Y la contextualización de esos indicadores, a lo que uno le marcaría es básicamente una situación de incertidumbre general en términos de la macro. Y eso se debe, fundamentalmente a que si uno toma los últimos 10 años, uno podría dividir los 10 años, creo yo, en dos grandes etapas. Una etapa que arranca desde aproximadamente antes, pero uno podría situarlo en 2003, hasta aproximadamente 2008, donde la economía se recupera sobre los márgenes de capacidad ociosa e incluso cubriendo la capacidad ociosa con impulso de una tasa de inversión más dinámica. Desde 2003 a la fecha, desde 2008 a la fecha, la tasa de inversión ha tenido alguna desaceleración y eso ha llevado al gobierno fundamentalmente a incentivar la demanda agregada vía, por ejemplo, la estructura de consumo, vía, por ejemplo, el sector financiero, vía, por ejemplo, las tasas, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, si uno analiza esa política es imposible mantenerla indefinidamente en el tiempo. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué deberíamos estar viendo los economistas o qué están viendo los economistas en la actualidad? A mí me da la impresión que el problema no está tanto en la macro, sino en la estructura política. Nosotros tenemos una incertidumbre propia de que estamos cerca de elecciones, propia de un enfrentamiento por una estructura, por donde se concentra puntualmente el poder en Argentina, y eso genera o traspasa al sistema económico toda una incertidumbre que paraliza cualquier posibilidad de negocio, cualquier posibilidad de inversión en el corto plazo. Sobre todo porque cuando uno observa, el otro día leía las propuestas de Massa, digamos, que es supuestamente desde el punto de vista político quien genera mayores expectativas en términos de futuro, con respecto al tema de la inflación. Y cuando uno lee las 2 o 3 medidas que anunciaron, digamos, no hace falta ser muy experto para darse cuenta que no dijeron nada, digamos, dijo ni Massa. Y eso genera mayor preocupación porque lo que pasa usualmente en la Argentina, y pasó con la convertibilidad, que, digamos, nadie dice... Todos decían que no iban a salir del 1 a 1 y en el fondo todos estaban pensando cómo salir del 1 a 1. Y ahora nadie dice que va a devaluar o que va a tomar determinadas medidas que pueden ser impolíticas, digamos, o no positivas desde el punto de vista político. Entonces nadie dice nada, digamos, está solo el gobierno dispuesto, pero desde la oposición no hay alternativas claras, que creo que eso lo está leyendo también la sociedad. Es decir, bueno,
firmemente cuál es el camino que va a seguir como alternativa. Más allá de que son legislativas, desde mi punto de vista no hay señales concretas de alternativas a lo que está marcando el gobierno. Sí, acá creo que coincido también con Alejandro que el gran problema son las expectativas. La idiosincrasia propia del argentino en toda su historia de crisis cíclicas constantes a lo largo de la historia hace que sea un individuo cauto, especulador, que priorice por ahí la seguridad y no el riesgo o no la rentabilidad. Entonces, la dinámica que debiera haber tomado la inversión en este periodo tan bueno, 2003-2008, y después no tan bueno, pero tampoco tan malo, 2008 a la actualidad, no lo tomó. Entonces, hoy pagamos las consecuencias de eso. Hoy tendremos, en 10 años de crecimiento, el país debería tener muchísimas más cantidad de fábricas, muchísimas más cantidad de tecnología incorporada. Estamos en ese proceso, pero creo que es una deuda que tiene. Sí, además, ibas a decir algo. No, bueno, en ese marco de lo que estamos conversando, el hecho de que bueno hay un impulso casi constante de la demanda y bueno la oferta no está reaccionando ahí como debería reaccionar, y creo yo hasta que no haya hasta que no se estabilice la cuestión política, yo creo que ahí está el principal tema que los economistas generalmente dejan de lado para profundizarse en la macro, pero la macro está atada directamente a la cuestión política. Y yo creo que en ese marco el gobierno toma la posibilidad o el camino que es, creo yo, una de las pocas alternativas, que es utilizar el gradualismo, política que ha utilizado desde el pasado al presente, pero que creo yo que va a ser la alternativa futuro, utilizar el gradualismo. ¿Por qué? Porque si bien la política de impulso a la demanda limita los instrumentos de política económica, entonces va haciendo que, no sea una política indefinida, el hecho de que el gobierno lo haga gradual, el impacto sobre los agentes económicos es totalmente diferente. Lo voy a tratar de decir de otra forma. La política de shock no da tiempo a la gente a adaptarse a una circunstancia. La política gradual sí. Entonces yo lo que veo es, hay un deterioro en los parámetros macroeconómicos, pero el hecho de que sean gradual el deterioro permite a los agentes, en cierta manera, reacomodarse ante ese deterioro. Entonces permite mantener una tasa de crecimiento más baja que la del periodo anterior, pero mantenerla en el tiempo. Sumado al otro, creo, la otra estructura fundamental es que el kirchnerismo lo que ha hecho, una de las características fundamentales, es otorgar poder a sectores que durante la década del 90 no lo tenían. Y entonces el Estado hoy, el gobierno puntualmente, lo que tiene que hacer es mantener una estructura de poder para poder controlar esos sectores. Sí, a mí lo que me preocupa particularmente, y me parece que lo preocupa a gran parte de la población, es que estamos administrando el deterioro, me da la sensación. Es decir, que no hay expectativas de que en un punto se revierta esta tendencia. Que el tema es, o nos vamos ajustando gradualmente o vamos a una política de shock, pero en términos de un contexto de falta de expectativas positivas a futuro. Me parece que este es un punto central que hoy a lo mejor está percibiendo la gente y que inmoviliza a muchos actores económicos. De este tema después del corte vamos a seguir hablando. Les recordamos que el próximo 21 de noviembre estamos organizando nuevamente el evento Logros, en este caso el Logros 2013, donde reunimos a empresarios, amigos, colaboradores, allegados de Revista Claves semana a semana en Monet, en una fiesta en donde, bueno, más allá de también entregar algunos premios a empresas destacadas, la consultora Poncio nos hace conocer la encuesta que en el mes de octubre elabora con 100 empresarios de Villa María y la región sobre el tema de lo que estamos hablando en la mesa, ¿no? Las expectativas de los empresarios, inversiones, dólar, demanda laboral, qué va a pasar, qué piensan que va a pasar el año que viene. Así que, bueno, les recordamos porque seguramente en estos días les pueden estar llamando de la consultora Poncio para hacerles la encuesta pertinente que va a ser publicada en el último número de la revista Claves. Seguimos hablando de economía y estábamos con el tema de gradualismo, Alfredo. Gradualismo. ¿Gradualismo sí o no? Que un poco me parece lo que hoy se plantea la gente. Digo, viene la política de shock, van a devaluar el 100%, esto va a ir de a poco. Dice Alejandro que la estrategia del gobierno es gradual. Totalmente, yo coincido, lo ha demostrado en los últimos años el gobierno de que la publicidad no va a devaluar, que es la apuesta que muchos sectores están haciendo. De golpe, sí, porque está devaluando a una tasa de más de un 20% en el último cuatrimestre. A la fuerza, ¿no? Lo hace Brasil, lo hace Chile, lo hacen el resto de nuestros vecinos, lo tenemos que hacer nosotros, no queda otra. Pero sí, el gobierno está tratando de revertir la historia, o la mala historia, ¿no? de cíclicamente ir tomando abruptamente medidas que hace que pierda confianza
el inversor. De todas formas, las maxi devaluaciones en la Argentina vinieron asociadas a climas de debilidad política. Digamos, esto a veces no tiene que ver con la voluntad del gobierno ya, sino con situaciones de extrema debilidad política. Ahí creo que hay también un hecho interesante para analizar. Hay dos hechos interesantes para analizar. Uno es el que vos planteas de devaluación. Si uno analiza los actores determinantes, generalmente los contextos de devaluación se han dado en rupturas económicas importantes, los shocks de devaluación grandes. Cuando uno analiza ese contexto bajo las circunstancias actuales, encuentra que obviamente el gobierno no saldría favorecido ante un shock de ese tipo. Pero los sectores privados que hoy están en disputa en términos de poder con el gobierno, tampoco sé si saldrían favorecidos en ese contexto, porque no tienen asegurada el resultado del contexto. A ver, todo shock de ese tipo genera ganadores y perdedores. Al gobierno los desfavorece en términos políticos, pero los actores privados en pugna tampoco tienen asegurado que sean ellos los ganadores en este contexto. Entonces, a mí me parece que a nadie está beneficiando hoy un shock de ese tipo. Quizás los sectores netamente exportadores. Claro. Yo el otro día escuchaba a Orlando Ferrere en una nota que le hicieron en el programa Container, y Ferrere, digamos, claramente tiene sus intereses muy identificados. Dijo: acá hay que devaluar para que volvamos a tener, digamos, la soja sea rentable, podamos vender los productos primarios, vender, digamos, asociado claramente a los intereses a los exportadores. No está claro si, digamos, en la economía interna le va a beneficiar a todos los sectores, pero sí a los sectores que están vinculados al sector externo, ¿no? Yo lo que comparto y veo una tendencia de ir moviéndose el tipo de cambio oficial, y de hecho está ocurriendo el movimiento del tipo de cambio oficial. Lo que no veo es una tendencia de shock abrupta, o sea, pasar un dólar desde un valor como la actual a un dólar del doble, a un salto de gran magnitud. Eso es lo que me parece a mí no ver ya. Pero hace unos años que el gobierno tiene una apuesta de fortalecer la oferta, y la oferta no ha correspondido a esa ayuda o a ese impulso. ¿Por qué? Porque es lenta por naturaleza. Hoy la oferta, hoy las empresas acceden a un montón de posibles beneficios, hay mucho crédito, a crédito subsidiado, y lamentablemente hasta que una empresa toma el crédito, lo ejecuta, agranda su planta, pasan un montón de años, pasan un montón de agua bajo el puente. Y no se sabe. Es muy lenta la oferta. Es lenta, es exactamente como decía Alfredo, es lenta, y aparte no se sabe cuál va a ser el panorama de después resuelta el problema político. O sea, yo creo que está ahí el principal problema. Sí. No es tanto económico, sino que está ahí. Hoy en día la economía está bajo el control directo de la política. Si bien hay un deterioro de los parámetros macro, como digo, es una situación donde al gobierno obviamente le interesaría que el impulso de la economía esté dado por la inversión y no por el consumo. Ahora, evidentemente, la inversión es una variable externa del gobierno, el gobierno la incentiva, no la determina. Lo que está haciendo el gobierno es intentar mantener los niveles de demanda de la economía con la inversión pública, el gasto, incentivando el consumo con tasa negativa en el sistema financiero. Pero me parece que el problema está focalizado puntualmente en el sector político. Y hay algo más, que es el otro punto que te quería plantear, que el hecho de que escucho que dicen, bueno, por ahí el futuro nos depara un Estado más chico. Yo no creo que el futuro nos depara un Estado, que a futuro tengamos un Estado más chico. Por el contrario, ya sea para implementar un plan de ajuste, ya sea para implementar política expansiva, necesitamos el Estado actual. Porque para implementar un plan de reestructuración de la economía se necesita un Estado fuerte. O sea que a futuro, de una cosa que podemos estar seguros es que el Estado va a seguir manteniendo una estructura y un peso dentro de la economía de importancia. Lo que puede cambiar es básicamente la estructuración de los sectores que favorece o que deja de favorecer. Sí, lo que necesitaríamos un Estado más fuerte, digamos, más que grande, más fuerte, digamos. No solamente grande, sino con más eficiente. Y que, digamos, no sea en muchos casos un contrapeso para el sector privado, sino que sea realmente un Estado positivo en esos términos. Lo cierto es que, bueno, estamos coincidiendo todos en que el factor político es fundamental. Hablábamos de que las maxi devaluaciones se producían en contexto de debilidad política. Y, bueno, yo el otro día lo escuchaba a Rosendo Fraga y hablaba muy bien de la estrategia política de la presidenta. Más allá de lo que está pasando en las PASO, bueno, se aprobaron leyes en el Parlamento, es decir, se está, digamos, articulando políticamente algunos acuerdos que me parece que el objetivo es que no haya sobresalto hasta fin del 2015, ¿no? Que es un poco el tema que dentro del contexto democrático todos queremos llegar, ¿no? Con un gobierno que bien o mal llegue a final del 2015 y entregue su mandato. No lo dudo eso, o sea, creo que el problema puede ser dilatado para mucho más adelante, si es que lo llega a ver. El tema que no hemos resuelto los argentinos, y en esto concuerdo con Alejandro, pero ya es histórico, es el problema político
de que los distintos sectores, cuando la cosa empieza a mejorar, hay una puja tan fuerte que hace que la sinergia no sea positiva. Otros países lo tienen resuelto, no sé si más equitativo o no, pero lo tienen resuelto. Brasil, Chile, o sea, tienen modelos más definidos entre la derecha y la izquierda hacia dónde van. Argentina, cuando empieza a ir bien, ya el sector agropecuario, el industrial, los sindicatos ya pujan por esa mayor expansión de la torta. Sí, nosotros tenemos la característica que tenemos conflicto social cuando la economía se comienza a desacelerar, pero tenemos conflicto social cuando la economía se acelera. Claro. Y por lo menos en los últimos años que han sido, la década, que ha sido una década de expansión en términos económicos, el gobierno supo administrar el conflicto social con expansión. Ahora tiene que administrarlo con indicadores económicos no tan buenos. Y yo creo que tiene los instrumentos para actuar de manera que lo pueda hacer. Lo óptimo sería expandir la tasa de inversión. Y yo creo que ahí posiblemente estén las políticas que deberíamos tratar de encarar. Bueno, les agradezco la presencia, da para mucho más el tema, pero por lo menos algo hemos podido discutir y discurrir en la mesa. Nos vamos a ir con la opinión de Sergio Berenstein, que estuvo en Córdoba, uno de los directores de Poliarquía, y habló sobre el impacto que pueden tener electoralmente las últimas medidas del gobierno en términos económicos, básicamente impositivos. Así que nos despedimos con esta nota, agradeciendo el Consejo de Ciencias Económicas que nos provee de Sergio Berenstein en relación al efecto de las PASO en la economía.